Hoy estaremos viendo la segunda clase del curso. Componentes SMD. En la primera clase vimos la resistencia. Hoy veremos el condensador o también conocido como capacitor. Sin más que decir, empecemos. ¿Qué es un condensador? Podemos definir a un capacitor, o condensador eléctrico, como aquel dispositivo que se encarga de almacenar energía. Es utilizado comúnmente en televisores, radios y otros tipos de equipos electrónicos. Su símbolo esquemático es este. Cuando digo símbolo esquemático nos referimos a que cuando mires un plano esquemático, y te salga este símbolo, el componente que lo representa es un condensador. El capacitor consta de dos fases principales: carga y descarga. Carga se produce cuando se le añade energía eléctrica hasta que está completamente cargado. Descarga sucede al liberar la energía que tenía almacenada. Hasta cierto punto podemos entenderlo como una batería, pero su función es diferente. Una batería utiliza productos químicos para almacenar energía eléctrica y liberarla muy lentamente a través de un circuito. Un condensador, por el contrario, libera su energía mucho más rápido, a menudo en segundos o menos. La capacidad de un condensador es medida en unidades llamadas faradios. F, conocida así por el científico inglés Michael Faraday. Un faradio es una cantidad enorme, por lo que, en la práctica, la mayoría de los condensadores son de fracciones de un faradio. Los valores más típicos son microfaradio, nanofaradio, picofaradio. Antes de nada debemos ver la diferencia entre condensadores con polaridad y sin polaridad, pues es un factor muy importante y que siempre debe tener en cuenta. Que un capacitor tenga polaridad implica que tenga un lado positivo y uno negativo. Si esto no es así y las dos placas presentan el mismo nivel, es decir, no tiene polaridad. Cuando se conecta a un circuito un condensador polarizado, hay que tener cuidado de conectar el lado positivo al positivo y el negativo al negativo. Si no es conectado correctamente podría dañar el condensador, incluso calentarse y llegar a explotar, lo cual puede ser muy peligroso. Tipos de condensadores según polaridad. Condensador electrolítico. Los condensadores electrolíticos son un tipo de condensador polarizado capaz de ofrecer altos valores de capacitancia, típicamente por encima de un faradio, y son comúnmente utilizados en aplicaciones de baja frecuencia como fuentes de alimentación, aplicaciones de acoplamiento y desacoplamiento de audio, ya que tienen un límite de frecuencia de unos 100 kHz. Condensador cerámico. El condensador cerámico es un tipo de condensador no polarizado que se utiliza en muchas aplicaciones, desde audio hasta RF. Los valores van desde unos pocos picofaradio hasta alrededor de 0,1 microfaradio. Los condensadores cerámicos son, con diferencia, el tipo de condensador más comúnmente utilizado, siendo baratos y fiables. Condensador cerámico. Existen otros muchos tipos o clases de condensadores, aunque no son tan empleados como los anteriores. De mica no polarizados. No son tan usados hoy en día, pero todavía ofrecen niveles muy altos de estabilidad y precisión. De tantalio polarizados. Ofrecen un nivel de capacitancia muy alto para su volumen. Son muy intolerantes a polaridades inversas llegando a explotar. De plástico no polarizados. Existen diferentes tipos: polipropileno, policarbonato, poliéster, poliestireno. Variables. Estos pueden cambiar su capacidad variando mecánicamente la distancia entre las placas o la superficie de la placa. ¿Para qué sirve un condensador? Los condensadores eléctricos tienen una serie de aplicaciones esenciales en la electrónica y en el diseño de circuitos, funcionando como filtros, elementos de reducción de ruido, almacenamiento de energía. Algunas de las funciones más importantes son: aplicaciones de filtro. Los condensadores se utilizan a menudo como elemento principal en los filtros de frecuencia combinados con resistencias. Los tipos de filtros disponibles son numerosos, y se pueden adaptar a la frecuencia y rendimiento, seleccionando los valores y la calidad de los componentes. Algunos de los filtros son: filtro paso alto, HPF, filtro paso bajo,
LPF, filtro pasa banda. BPF, filtro elimina banda. Condensador de desacoplo. Los condensadores juegan un papel crítico en el funcionamiento de la electrónica digital, protegiendo a los componentes del ruido indeseado. Ruido AC. Los condensadores utilizados en esta aplicación se denominan capacitores de desacoplo y deben colocarse lo más cerca posible del componente a proteger para que sean más eficaces. El condensador es colocado en paralelo al circuito. Condensador de desacoplo, acoplamiento de señales, o bloqueo DC. Estos capacitores se utilizan para separar los componentes de AC y DC de una señal. El valor del condensador no necesita ser preciso para el acoplamiento, pero debe ser un valor alto. En este caso el capacitor es colocado en serie al circuito. Condensador de acoplo. Sensor capacitivo. La detección capacitiva se ha convertido recientemente en una característica común en dispositivos electrónicos, aunque los sensores capacitivos se han utilizado durante décadas en una variedad de aplicaciones como cálculo de posiciones, de humedad, de nivel de fluido. Este sistema funciona a través de la detección de un cambio en el dieléctrico, un cambio en la distancia entre las placas del condensador o un cambio en el área de un condensador. En fin, un condensador sirve para almacenar voltaje, y cuando el dispositivo requiera más voltaje ahí entra en juego el condensador. Ejemplo. Cuando usamos el flash de la cámara del teléfono. El diodo LED necesita cierta cantidad de voltaje, la cual suministra un condensador, para que éste se active. Y se vuelve a cargar. Este es el proceso de carga y descarga. Se descarga al entregar el voltaje, pero se vuelve a cargar muy rápidamente. Eso sería todo en esta clase. Si te gustó el video, regálame una suscripción, un like, y un comentario. Se despide el profe Martín Alifa Guevara Girón. Chao chao.